Agenda de riesgos. Como todos los jueves, mis queridos amigos de Humint ya están aquí en este espacio para presentarnos la agenda de riesgos inminente en nuestro país. Hoy nada más estás tú, mi querida Cristina Rivas. Pues, ¿cuál es el riesgo del que nos vas a platicar del día de hoy? Cris, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Yuri? Gusto en verte. Ya tenía unas semanas que no había podido compartir contigo. Así es. Pues encadenando con tu última noticia, uno de los temas más candentes de de los últimos días es el tema del escalamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la participación hoy de México en el Consejo de Seguridad haciendo una propuesta de constituir una comisión mediadora que lleve al final de esta guerra. ¿Cuál es el riesgo? La realidad es que sabíamos que esta guerra iba a tener una duración mucho más larga de lo deseable, generando impactos políticos y sociales, económicos, además, muy fuertes. Sin embargo, el día de ayer, la declaración del presidente Putin en el sentido de movilizar a las reservas de personal que existen en Rusia para enfrentar la guerra, se estima 300,000 reservistas nuevos para alimentar las tropas que están enfrentando a Ucrania y además la amenaza nuevamente de utilizar armamento nuclear como una forma de controlar el avance ucraniano ha llevado a que haya una tensión internacional bastante importante. Pensar que la duración de la guerra se pudiera prolongar aún más genera muchísimo estrés económico particularmente, estamos en una temporada crucial en términos energéticos, estamos entrando en el hemisferio norte al invierno y la prolongación de la guerra significa también la prolongación de la crisis energética que está viviendo el mundo desde hace varios meses por el abastecimiento tanto de petróleo como de gas natural particularmente, que es el que nos ayuda en muchas ciudades del mundo, particularmente en Europa, a generar la energía necesaria para realizar todas las actividades productivas. En este momento de tensión, pues México hace esta propuesta, me parece que en un timing bastante desafortunado, porque viene con una propuesta de que haya una comisión de intermediación y que se lograra una tregua de 5 años, justo cuando el momento más álgido de la guerra está sucediendo. En un momento en que Ucrania ha logrado avanzar de forma considerable y recuperar terrenos, en un momento en el que el presidente Putin se encuentra en una encrucijada porque definitivamente su particular personalidad le impide reconocer ante todo una derrota, pero además en términos geopolíticos, pues para él es impensable perder la guerra que había proyectado que duraría muy poquito tiempo. Entre las cosas que se estiman sucederá es que pues muchas de estas personas desafortunadamente se convertirán en carne de cañón para prolongar una guerra que más que generar consecuencias benéficas, lo único que está haciendo es hacer una crisis a nivel mundial. ¿Qué posibilidad tiene esta propuesta de México de ayudar a destrabar el conflicto? La realidad es que es muy baja. Es más una declaración de buenas intenciones que algo que pueda ayudar a destrabar la guerra. Las comisiones de intermediación y de búsqueda de la paz funcionan cuando hay cuando la guerra ya está en un punto en el que ya no se puede avanzar, cuando se llega a un equilibrio entre poderes, que no es el caso en este momento, cuando se llega a un punto donde ya hay un dominio claro, pero sobre todas las cosas cuando hay voluntad política. Y en este momento ni Rusia ni Ucrania tienen ningún interés en destrabar el conflicto. Y es natural, en estos momentos Ucrania ha logrado avanzar muchísimo cuando no se Claro, pensaba claro. que esto iba a suceder. Tiene muy mal timing porque justamente genera una crisis con uno de los grupos beligerantes. Después del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de septiembre, donde anunciaba este interés
de empujar una mediación. La primera reacción vino de Ucrania, una reacción bastante molesta, diciendo que una propuesta de tal calibre únicamente beneficiaba a los intereses rusos, porque pues Ucrania está avanzando, ¿no? Una propuesta de intermediación compuesta por, además de, evidentemente, de la ONU, por el primer ministro de la India. Esto también ha generado bastante reacción, dado que la India tiene de por sí una relación muy estrecha con Rusia desde hace mucho tiempo, en términos comerciales, sobre todo, y en términos militares, que si bien se ha enfriado en los últimos años, se podría decir que tiene una posición de cierta forma no neutral, ¿no? Y cuando tú haces una comisión de intermediación, lo que buscas es la mayor neutralidad. Una propuesta que no ha generado ninguna reacción. La realidad es que después del discurso de Marcelo Ebrard en este día, los países que componen el Consejo de Seguridad han permanecido mudos respecto a esta propuesta. Lo que nos señala algo que ya sabíamos, pero que fue muy claro, es que se presenta esta propuesta sin haber trabajado en el consenso con los países participantes en la ONU, que podrían haber ayudado a que se generara mayor peso sobre esta intermediación. Si bien algunos países de América Latina se han adherido, la realidad es que México ha perdido fuerza y potencia como interlocutor a nivel internacional, y en estos momentos no se encontraba con la fuerza suficiente como para empujar esto. También muy mal timing, porque la ONU iba en otro sentido. La ONU va buscando más que nada el control de las violaciones a los derechos humanos, evitar los crímenes de guerra, juzgar y sancionar esos crímenes de guerra, y no tanto por la intermediación. Se están inclinando más porque precisamente ante un proceso en el que hay mucho más algidez, donde hay mucha mayor beligerancia, y donde no hay una señal clara de ninguno de los dos beligerantes para buscar un proceso de paz, lo que queda son el control de la guerra a través de las sanciones, ¿no? Entonces llega esta propuesta sin mucho eco. ¿Cuál es la ganancia para México? La ganancia para México es hacer una declaración política, que siempre es importante, una declaración política tardía. No podemos obviar que a los albores de la guerra, México, la realidad es que se quedó callado por un tiempo muy largo, a pesar de que había presiones de que tuviera alguna posición respecto al conflicto. La tuvimos muy tardíamente. Y 7 meses después, en el punto más controvertido o más duro de la guerra, pues también es un poco tardío hacer esta propuesta. A nivel opinólogos, las reacciones son: México realmente nada más está teniendo una postura de relaciones públicas en el que busca mejorar su imagen, pero tampoco tiene un interés real por incidir en esta comisión de intermediación. Aunque otros países hacen un llamado a la paz, creo que eso es altamente loable. La realidad es que no hay adhesión a este proyecto. Esto a largo plazo significa que México, si de por sí no se encuentra en una posición de interlocución fuerte, cada vez será una posición de interlocución más débil. Y bueno, sabemos que la política exterior del gobierno mexicano ha sido bastante tibia, ha sido bastante tímida. Pues los propios países y el resto del mundo lo va a poner en una posición todavía mucho más débil. En términos de política interna, pues tampoco es que genere grandes temas. Si has visto, bueno, como la excelente periodista que eres, te has dado cuenta que la cobertura sobre el tema también ha sido bastante tibia, porque el tema de la guerra a Ucrania y Rusia para México se ve como lejana, ¿no? Para la población en general. A pesar de que ha habido impactos económicos muy brutales para México como para el resto del mundo, no hemos visto el factor tan importante de tensiones que se ha convertido esta guerra para todos los países, y que estas tensiones van a alargarse. Y uno de los fenómenos que estamos viviendo de una forma más ruda y que se va a acrecentar es el tema de la inflación. El tema de la inflación, que está pegando directamente en los bolsillos de los mexicanos,
esto todavía no ha visto su punto más alto. Y cuando esperábamos que pudiera relajarse la guerra y con eso relajarse la crisis económica y con eso relajarse la inflación, lo que estamos viendo es que esto se va a prolongar por lo menos un año más. Entonces estamos hablando de que la recuperación económica a nivel global y a nivel nacional se va a atrasar más. Ese es el principal riesgo para México de que siga esta escalada en el conflicto. Además de que pues, nuestros vecinos del norte, que siempre lo que sucede por allá nos afecta en un mayor o menor grado, también se encuentran ya en una situación límite respecto a esta guerra. ¿Qué es lo que qué es lo que nos muestra? Y es la debilidad que ha existido ya y que ha sido una crítica constante en el papel de la ONU en la última década, es que cada vez hay menos intervención o hay menor peso real dentro de la ONU, dentro de lo que realmente sucede a nivel internacional. Y esto puede generar cambios brutales e importantísimos en la forma en que se dirimen conflictos, en la forma en que se relacionan los países. Y México, a pesar de que durante este discurso del 16 de septiembre el presidente también abogó por hacer cambios y reformas sobre la ONU, no estamos teniendo este diálogo profundo y real de cómo queremos seguir manteniendo las relaciones internacionales en el mediano y el largo plazo. No ha cumplido esta misión de disuadir conflictos, no ha cumplido con esta misión de evitar que se propaguen situaciones de violencia y que se propaguen temas de violaciones a derechos humanos. ¿Nos debe de importar esto? Sí, nos debe de importar muchísimo, porque la ONU, si bien en estos momentos no está teniendo la fuerza que todos desearíamos desde su creación, sí ha logrado ser un eje y un equilibrio de la forma en que se llevan a cabo todas las negociaciones, acuerdos y demás a nivel países. México se ha beneficiado ciertamente de la existencia de la ONU, pero no estamos proponiendo nada mejor. Entonces, las tensiones no nos favorecen, las tensiones realmente nos van a llevar a una situación de crisis, pero además México está reaccionando muy tardíamente a lo que está sucediendo a nivel exterior, sin tomar en consideración que todo lo que sucede tiene un impacto para nuestro país. Y la verdad es que los impactos son mucho más fuertes y poderosos de lo que alcanzaríamos, como bien nos has explicado a lo largo de estos muy generosos minutos, Cris, alcanzaríamos siquiera a suponer en un primer vistazo, ¿no? Algo que, no, que estamos soslayando a nivel de México. México tiene una muy bonita, creo yo, y muy loable tradición de apertura de fronteras cuando hay necesidad de que de refugiados, de atraer refugiados, ¿no? Y en esta guerra México no ha perdido esa tradición y les estamos abriendo la puerta a todos los desplazados de Ucrania. Pero no hemos podido ni resolver el tema de los migrantes centro y sudamericanos, ni los propios migrantes mexicanos, y seguimos recibiendo refugiados de otros países, cuando no tenemos la situación ni política ni económica suficiente para sostenerlos. Lo grave de aquí, más allá de muy lamentables hechos de crecimiento de xenofobia en nuestro país, también nos lleva a situaciones de crisis humanitaria que México no está previendo y que no está atendiendo. Pues ahí está, mi querida Cris. Te agradezco como todos los jueves que nos hagas tener una visión mucho más profunda e ilustrada y sobre todo con la vista puesta no nada más en lo superficial y lo frívolo de los temas, sino realmente pues los riesgos, ¿no? Que puede tener y la profundidad y digamos las ondas absolutamente a veces muchas de ellas pues nunca previstas, ¿no? Imprevistas para nuestro país. Muchísimas gracias, Cris, te veo por acá el próximo jueves, te mando un beso mientras tanto. Nos vemos, un abrazo.